¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez, y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Buenas tardes, estamos iniciando el programa Nuestros Orígenes y quiero invitar al doctor Luciano que nos dé una introducción al programa. Doctor Luciano, ¿ya estás conectado? Sí. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Okay. Gracias, maestro Denison. Damos una bienvenida muy afectuosa nuevamente a todas las personas que se unen a este programa. Recuerden, es un programa para instruir a todas las personas que quieran conocer un poco más sobre esa relación tan especial que hay entre la ciencia y la religión. Cada sábado, desde esas 4 de la tarde, estamos teniendo este programa, Nuestros Orígenes Revelaciones. Gracias a Dios, hoy celebramos la conferencia número 45. Ya estamos por completar un año de transmisión, gracias a Dios. Así que les damos muchas gracias a todos aquellos que de diferentes lugares, de diferentes países, de diferente background científico, religioso, se unen con nosotros. Y qué bueno, porque creemos que juntos podemos enriquecernos. Pueden unirse niños, jóvenes, adultos, ancianos, etcétera. Es un espacio para que aprendamos juntos, para que preguntemos, para que comentemos y para que juntos construyamos nuestro conocimiento como iglesia, como seres humanos, como sociedad. Hoy tenemos como orador invitado a una persona muy especial. Es una persona que tengo el gusto de conocer. Hemos andado juntos en el campo haciendo investigación en Sudamérica, en Perú, en Chile. Hemos andado en los Andes trabajando, buscando muestras y haciendo actividades interesantes. Y me da mucho gusto presentar esta tarde al ingeniero Carlos Zambra, un hombre, un gran científico, un gran investigador, pero también una persona comprometida con nuestra cosmovisión. Voy a pedirle al maestro Denison Chiray que lea un poco del currículum del ingeniero Carlos Zambra. Es cierto, doctor Luciano. Gracias. El doctor Carlos Zambra, Carlos Enríquez Zambra Sasso, su nombre completo. Él estudió la licenciatura en Ciencias de la Ingeniería e Ingeniería Civil Agroindustrial en la Universidad Adventista de Chile. Doctor Carlos también cursó el profesorado de Educación Técnico Profesional en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y el doctorado en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería de Procesos en la Universidad de Santiago de Chile. El doctor Zambra está casado con Gloria Aceitón y tiene 2 hijos que se llaman Gloria y Carlos. La familia Zambra reside actualmente en la ciudad de Teno, en Chile. Allá en Sudamérica, actualmente el doctor Zambra se desempeña como profesor asociado de investigación y investigador y profesor asociado
del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Talca. Bueno, el tema de hoy trae un título muy interesante. Un nuevo paradigma para entender la actual geología de la Tierra desde una perspectiva bíblica basada en simulación computacional de formación de rocas ígneas. Es un título bastante largo, pero el tema muy interesante. A ver qué nos trae el doctor Zambra. Vamos a poner mucha atención, ¿no? Y al final manden sus preguntas y saludos ahí en el chat de las redes sociales que están viendo y acompañando el programa, ¿no? Al final vamos a tener un bloque de preguntas y respuestas. Muy bien, doctor Zambra, bienvenido. Estamos muy curiosos para escuchar y aprender un poco más sobre su experiencia y investigaciones en estas áreas. Doctor Zambra, el tiempo es suyo. Muchas gracias. ¿Me escucho? ¿Me escucho bien? Perfectamente. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación a ustedes. Muy generosa su presentación y le agradezco. Yo agradezco primero, ¿no es cierto?, por supuesto, a nuestro Señor que nos ha permitido estar en esta posición de poder hacer investigación. Y bueno, lo que quiero hoy presentar es algo que la verdad que creo que es importante en el sentido de que nos da luces respecto a tener bases firmes o digamos, con ciencia actual para poder comprobar algunas cosas y poder tener luces de cómo se hicieron las cosas, cómo hizo Dios las cosas en el origen. Como dice Luciano, estoy comprometido totalmente con lo que dice la Biblia. Yo creo en Dios, creo en un diseñador inteligente, que fuimos creados por Él, y agradezco la oportunidad que nuestro Dios nos da para poder tratar de entender algunas de las cosas que Él hizo. Justamente de eso quiero hablar en esta presentación, y aunque el título es muy largo, nos da luces al respecto de lo que queremos estudiar, o lo que quiero presentar, que ha sido fruto de los estudios que hemos hecho por varios años ya, en colaboración con el mismo doctor Luciano González y el doctor Benjamin Clausen, de la Universidad de Montemorelos y del Geoscience Research Institute. Entonces, la idea de trabajar en esta área fue justamente tratar de ver por qué cuando se hacen estudios respecto a geología, se hacen dataciones geológicas, estas rocas, muchas de ellas, o bueno, todas, por no decir muchas, datan millones de años o miles de años a lo sumo, cosa que claramente podría estar en contra de lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Perdón, si nosotros comenzamos a estudiar un poco la genealogía, ¿no es cierto?, de los antediluvianos, y también lo comparamos con lo que dice la señora White al respecto de lo mismo, la Tierra no debería tener más de 6.000 años, ¿no es cierto?, de existencia, porque ahí fue donde se realizó la creación de 7 días, ¿no es cierto? Entonces, esto no tiene mucho sentido cuando lo comparamos con lo que dice los estudios geológicos modernos sobre miles y millones de años. Entonces, quisimos nosotros estudiar un poco de eso y aplicar simulación computacional para ver si realmente la aparición de estas rocas estaban en congruencia con estos millones de años. Esto requiere un esfuerzo particular de parte del investigador, porque primero hay que conocer el tema de la simulación computacional, poder aplicar modelos matemáticos correctos y, bueno, y por supuesto plantear hipótesis con respecto a los casos que se quieren estudiar. Me refiero a qué es lo que queremos estudiar. Y justamente nos encontramos que el tema del enfriamiento de rocas ígneas tiene mucho que ver con la datación de estas mismas rocas. Entonces,
justamente eso fue lo que nos inspiró para comenzar a estudiar el tema de las rocas ígneas. Ahora, en cuanto al por qué creemos que es relevante estudiar este tema, bueno, la motivación no la expresa mejor, la señora White, cuando nuestra motivación, digamos, la expresa mejor la señora White en este párrafo que fue sacado de este libro que resume las declaraciones de la señora White con respecto a ciencias de la Tierra y geología. Bueno, este texto lo vamos a leer una vez. Dice: me ha sido mostrado que sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Reliquias encontradas en la Tierra dan evidencias de un estado diferente de las cosas, en muchos aspectos del presente. Pero la época de su existencia y por cuánto tiempo estas cosas han estado en la Tierra son solamente comprendidas por la historia bíblica. Puede ser inocente especular más allá de la historia bíblica, si nuestras teorías no contradicen los hechos encontrados en las Sagradas Escrituras. Pero cuando los hombres dejan a un lado la palabra de Dios en relación a la historia de la creación y buscan explicar sus obras creadoras de acuerdo con principios naturales, flotan en un océano de incertidumbre ilimitada. Bueno, la declaración anterior me da mucho sentido porque yo no soy geólogo y la verdad que vengo aprendiendo geología acá con Luciano y Ben Clausen desde hace 3 años por lo menos, 4 años que recién nos contactamos. Y la verdad que me doy cuenta que para muchas de las hipótesis que se plantean en geología hay que tener una imaginación poderosa en muchas de estas cosas, porque y justamente tratar de encajar estos como piezas que hay que son las evidencias científicas, pero resulta que hay que hacerlas encajar en una historia, ¿sí? Y a eso me refiero, que hay que tener mucha imaginación, porque encuentro yo que a veces esas historias son simplemente hechas para que encajen frente a una cosmovisión, que en el caso de los evolucionistas, la cosmovisión es, ¿no es cierto?, selección natural y cambios muy graduales, pequeños, ¿no es cierto?, que van aumentándose en millones de años. ¿Ya? Entonces, lo que quiero mencionar con esto es que nuestro paradigma, el paradigma para entender la geología y tal como es explicada en este tiempo por la ciencia, por los científicos, está, ¿no es cierto?, influenciada por, ¿no es cierto?, por el paradigma que justamente que viven estas personas, o sea, sus conocimientos previos, ¿sí? Y el mundo en el cual ellos viven, donde por supuesto Dios está afuera. Entonces, lo primero es tratar de comprender, porque tampoco vamos a desconocer que ahí hay mucha inteligencia humana, por supuesto, dedicada. Entonces, lo primero es tratar de entender justamente cómo es que ellos hacen encajar todas las cosas que se investigan en laboratorio con una historia de formación de la geología actual. Así que lo que vamos a hacer, bueno, lo que hicimos en realidad, porque ya a esta altura lo que quiero presentar es algo que un trabajo que ya está terminado, por lo menos en su primera etapa. El orden de la presentación va a tener entonces esta lógica. Primero vamos a presentar un background respecto a lo que hay detrás de nuestras simulaciones, o sea, la física relacionada con las simulaciones que hicimos. Luego vamos a probar algunas hipótesis basadas en la historia bíblica, ¿no es cierto?, en el texto bíblico, ¿no es cierto? O sea, vamos a dejar un poco de lado el paradigma evolucionista que explica los resultados que se ven en este momento en las rocas y vamos a tratar de probar una hipótesis con simulaciones, ¿no es cierto?, a partir de lo que dice la Biblia. Y finalmente vamos a hacer algunas conclusiones al respecto. Bueno, nuestra estrategia para desarrollar la investigación es utilizar simulación computacional en un código programado en Fortran
y basado en un método numérico que se llama el método de volúmenes finitos, ¿ya? Entonces, nuestro modelo matemático, que va a ser algo que vamos a plantear desde un comienzo, nuestro modelo matemático no lo vamos a inventar, ¿ya? Vamos a utilizar la dinámica de flujos y la dinámica de calor, ¿no es cierto?, transferencia de calor, de masa, de momentum, la que se usa en toda la ingeniería en estos momentos, ya, que está muy fundamentada, que ya está muy probada, y esa es la misma matemática, el mismo modelo matemático que vamos a utilizar, pero ahora lo vamos a, ¿no es cierto?, colocar en un código en volúmenes finitos para poder discretizarlo y poder encontrar una solución. ¿Ya? Vamos entonces a validar nuestro código, ¿ya? Nuestro modelo matemático, vamos a validarlo con resultados experimentales. Por supuesto, no vamos a poder tener, ¿no es cierto?, una formación geológica que son, imagínense que las rocas, ¿no es cierto?, que queremos validar o que queremos simular son plutones. Los plutones se denominan, ¿no es cierto?, estas grandes rocas que ustedes muchas veces ven en las cordilleras, ¿ya? La verdad, son montañas enteras de varios kilómetros de ancho, varios metros de altura, y que, ¿no es cierto?, la teoría dice que esos plutones, se llaman plutones, ¿no es cierto?, esas cosas, fueron producidos, ¿no es cierto?, por solidificación de magma a profundidades altas, o sea, a grandes profundidades, quiero decir, en la corteza terrestre. Y luego, ¿no es cierto?, esto subió por algún mecanismo, ¿no es cierto?, ya sea por contacto entre las placas continentales, ¿no es cierto?, esto subió y hoy día se pueden ver. Entonces, nosotros vamos a existen experimentos, una aproximación real en cuanto a la dinámica de fluidos y a la transferencia de calor, ¿ya? En cuanto al modelo matemático en particular, ¿ya? Luego, lo que vamos a hacer, o que lo que ya hicimos, es utilizar, ¿no es cierto?, una situación física, ¿no es cierto?, adecuada para poder comprobar, ¿no es cierto?, y que esto pueda simular cosas que en este tiempo son aceptadas por la comunidad científica, ¿ya? O sea, vamos a probar este mecanismo de simulación en un plutón que se está formando a grandes profundidades, ¿no es cierto?, en un lugar en específico. Luego, ¿no es cierto?, lo que queremos hacer en el punto 4 es, bueno, vamos a escribir un artículo y lo vamos a publicar. Gracias a Dios eso ya se cumplió. También, entonces, con esto les quiero decir, ya que por lo menos la comunidad científica aprobó que nosotros estamos haciendo las cosas bien, con toda la rigurosidad científica que debiera ser. Y a partir de esto vamos a utilizar el mismo código para variar condiciones del código iniciales, o sea, de partida, y lo que pasa a los costados, o sea, condiciones de borde, para hacer una hipótesis que esté más cercana a la situación que nos dice la Biblia, ¿ya? Que pudiera haber ocurrido para que estas rocas se formaran bajo las presiones que, ¿no es cierto?, se supone que están bajo la corteza terrestre, y, ¿no es cierto?, en el tiempo que probarlo. En realidad, aquí no vamos a forzar nada, sino que vamos a probar algunas condiciones de borde que nosotros creemos que podrían darnos tiempos de enfriamiento más cortos, ¿ya? Porque los tiempos de enfriamiento son los problemas acá en el tema de la formación de estas rocas, estas plutones que estoy yo hablando. Bueno, y por supuesto esto tiene que ver con una hipótesis que estamos también, creo que aquí estamos haciendo muchas hipótesis, pero hicimos muchas, pero en el fondo lo que queremos y lo que creemos es que, como dice la Biblia y la señora White, antes del diluvio nuestra tierra era un lugar bello, ¿no es cierto?, con muy pocas discontinuidades bruscas, digamos, que las rocas no se veían, dice la señora White, ¿no es cierto?, estaban bajo un manto de vegetación, no como ahora, ¿no es cierto?, que vemos grandes montañas, paredones, ¿no es cierto?, cortados, la roca que se ve con unas más altas que otras.
Entonces, lo que estamos suponiendo nosotros es que esas grandes rocas, esas grandes montañas, que estamos hablando también de las cordilleras, ¿ya? Cordillera de los Andes, las cordilleras, las que hay en los Alpes, las que hay, ¿no es cierto?, en el Monte Everest, las que, ¿no es cierto?, y toda esa cadena montañosa, estamos diciendo que se originaron en el diluvio, ¿ya? Que fueron producto del diluvio. Y para eso entonces tenemos que recordar varias cosas que algunos teólogos nos han ayudado a entender. Por ejemplo, esta persona, en realidad no sé si es teólogo, Federico Salvador Wadsworth, esta persona tiene unas cronologías muy interesantes, donde una de ellas es la cronología del diluvio, y él nos indica que más o menos entre que comenzó a llover hasta que pudieron salir del arca, ellos estuvieron 378 días en el arca. O sea, para recién comenzar a ver una disminución de los niveles del agua, 378 días, o sea, más de un año estuvieron, un poco más de un año. Entonces, todo esto nos va a ayudar a poder plantear una situación hipotética para poder probar dentro de nuestro método o nuestra simulación, nuestro programa que nosotros hicimos para comprobar a ver si era posible que estas formaciones rocosas fueran enfriadas mucho más rápido. Bueno, ya expliqué algo de esto, pero lo voy a tratar de resumir un poco más porque creo que es importante entender que nuestra investigación está limitada en el campo o en el estudio de las rocas ígneas. Las rocas ígneas se denominan a las rocas que han sido enfriadas lentamente, ¿ya? Y que normalmente se piensa que estas rocas fueron generadas por magma que fue almacenado en cámaras de magma en el interior de la corteza terrestre, o sea, a varios kilómetros de profundidad desde la superficie terrestre. ¿Ya? Entonces, estas rocas, como se enfrían muy lentamente, tienen características mineralológicas y químicas que son claramente detectables cuando se las estudia, ¿ya? Y se las estudia, ¿no es cierto?, en ese contexto, y por supuesto esto genera formaciones bien particulares. Por ejemplo, los batolitos, ¿ya? Por ejemplo, en Perú, nosotros, como lo mencionó Luciano, estuvimos en Perú haciendo un estudio de campo, estudiando el batolito costero del Perú. Luciano tiene mucha más experiencia que yo en ese batolito, y claramente no es el único que existe. En Chile también tenemos el batolito costero, que, bueno, no es el mismo peruano, pero también se extiende por varios kilómetros en la costa, y por supuesto en otras partes del mundo también. Y todos estos batolitos son cadenas, ¿no es cierto?, cadenas montañosas formadas por plutones, ¿no es cierto? Estas cámaras que estoy diciendo que se enfrían en la corteza y después van ascendiendo, ¿ya? Ustedes me dicen, ya, pero ¿cómo van ascendiendo? Bueno, esa es la historia, eso es lo que creen los científicos ahora, ¿ya? Y que van subiendo porque ustedes deben saber de que las cordilleras y estos mismos cordilleras de la costa o cordilleras de los Andes, como ocurre aquí en América, estas cordilleras están subiendo todos los años. Actualmente suben algunos centímetros, ¿ya? Suben algunos centímetros. Entonces, lo que piensan los geólogos es que esos mismos centímetros fueron los centímetros que cuando esto solidificó en la corteza terrestre, ¿no es cierto?, ellos van sumando los centímetros, se llega a kilómetros, ¿no es cierto?, y por supuesto ahí hay un tiempo en que se demora en ascender, el famoso uplift, que se dice, ¿no es cierto?, en inglés. Y bueno, en este momento ahora nosotros vemos esas rocas en la superficie terrestre y son las que nosotros podemos estudiar, esos plutones que nosotros podemos estudiar. No sé si, espero que se me entienda, pero por eso es que por ejemplo, esta figura que yo muestro acá es sacada de un artículo que aparece en una revista de geología y, por supuesto, habla de millones de años, 1,2 millones de años, 2,1, entonces uno ve que esto va subiendo, ¿no es cierto? Con los años va subiendo. Aquí tengo 8 millones de años y vemos que, ¿no es cierto?, este Plutón que se estuvo enfriando va también al mismo tiempo ascendiendo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se cree en la geología actual.
Y por lo tanto, esto va muy ¿no es cierto?, hace match, ¿no es cierto?, con el tema de la datación de las rocas, ¿no es cierto?, a nivel atómico, y por supuesto, entonces, también con la solidificación en el momento que eso se solidificó, cuánto fue la presión que tenían ese magma, y entonces todo hace match para hablar de millones de años, ¿sí? Entonces se hacen todos estos juegos, ¿no es cierto?, de estudio versus, ¿no es cierto?, la historia de cómo esto pudiera haber sucedido. Y bueno, ahí es donde se juntan los años y por supuesto encaja, ¿no es cierto?, se hace encajar esto de millones de años. Eso es lo que actualmente se cree y se estudia. Bueno, vamos a tratar de explicar algunas cosas que son básicas para poder entender de qué estamos hablando. Y como ustedes se habrán dado cuenta en esta figura, tenemos, ¿no es cierto? Miremos acá esta figura que estoy marcando con el cursor. Entonces tenemos acá una cámara de magma que tiene magma líquido, ahí está moviéndose el magma en el interior, y está rodeada de una roca huésped que se llama, que es la roca que está al lado de esta cámara, ¿ya? Y entonces esta cámara va cambiando de temperatura. Por supuesto, si ya no tiene una alimentación de magma, entonces esta cámara se cerró y por supuesto se va a ir enfriando de a poco. Se va a ir enfriando de a poco, tomando la temperatura también de la roca huésped o de lo que está a su alrededor, ¿sí? Que en el caso de estar en la corteza terrestre, por supuesto, es la roca de la corteza terrestre. Entonces, eso es lo que se utiliza para poder explicar el enfriamiento de estas rocas ígneas, de estos plutones, ¿no es cierto?, que luego van a aparecer en la superficie tal como los conocemos ahora. Entonces, hay dos mecanismos de transporte que nosotros debemos saber que ocurren acá. El primero se llama conducción, la conducción de calor. Estamos hablando de calor, transferencia de calor, ¿no es cierto? La conducción de calor es un mecanismo, es uno de los dos mecanismos, bueno, son los mecanismos de transferencia de calor son tres: conducción, convección y radiación. Pero los dos más importantes son conducción y convección, por lo menos para el problema que nos importa ahora. Y la conducción ocurre principalmente en sólidos, ¿ya? Aunque también ocurre en fluidos, ¿ya? También ocurre en fluidos. No digamos que, por ejemplo, un líquido que se está moviendo no puede tener conducción. Sí, también tiene, solamente que la conducción es menor que la convección en ese sentido. Bueno, la conducción, ¿cómo se define? La conducción es el movimiento la transferencia de energía por el movimiento en una misma posición de una molécula o de unas partículas. ¿Ya? Estas partículas se excitan y se van moviendo en la misma posición, transfiriendo energía a la partícula que está al lado, ¿ya? Y es así entonces como esta energía se va transmitiendo a la que está al lado y viceversa, y así entonces como ocurre la transferencia de calor por conducción. Entonces, aquí no hay un movimiento volumétrico, solamente hay un movimiento en la misma posición de partículas. Lo segundo, entonces, el segundo mecanismo importante es la convección. Aquí sí hay un movimiento volumétrico de un fluido, ¿ya? La convección, por supuesto, entonces no ocurre en sólidos, ¿ya? A no ser que el sólido tenga un medio poroso y hay un fluido dentro de ese medio poroso y eso se vaya moviendo, por supuesto, ahí puede haber convección. Pero en general la convección uno la define que está dentro de un fluido y es un movimiento volumétrico, ¿no es cierto? Por ejemplo, imaginemos que aquí tengo un volumen de un líquido cualquiera o de un gas cualquiera, y esto tiene una temperatura determinada. Entonces esto se va moviendo y va contagiando, por decirlo de alguna forma, va contagiando el volumen del fluido que tengo a los lados al irse moviendo. Eso es la convección, o así la definimos, ¿ya? Entonces, en un magma que está dentro de una cámara, uno tiene convección y convección dentro del magma que se está moviendo, y por supuesto en la roca caja o en la roca que rodea esta cámara, lo que tenemos es
con conducción principalmente. Ok, entonces como les decía yo, dentro del magma lo que tenemos son los dos mecanismos, conducción y convección, ¿ya? Y si no tenemos nada que impulse el fluido para que se mueva, entonces lo que hay es una convección natural, ¿ya? Y se llama convección natural porque es un movimiento que se produce por una diferencia de temperatura en la parte inferior y en la parte superior de nuestra cámara de magma. Así como se ve, ¿no es cierto?, en esta olla que tenemos acá, ¿sí? Tenemos acá un fuego que está calentando el líquido en el interior y podemos ver cómo se está moviendo el líquido en el interior, ¿sí? Entonces, tenemos los dos mecanismos y en el magma va a ocurrir las dos cosas. Bueno, nosotros comenzamos probando algunas cosas sencillas. Primero, lo que hicimos fue probar una solidificación de una aleación de aluminio por convección natural. Hicimos esta prueba, ¿no es cierto? Ahí vemos, ahí en líneas negras, vemos cómo están las líneas de corriente, cómo se mueve el fluido en el interior, ¿sí? Y con los colores estamos mirando la temperatura. ¿Sí? Las temperaturas, cómo van cambiando y pasan de ser un material líquido a ser un material sólido. Entonces, esto puede ser lo mismo que está ocurriendo en cámaras de magma. Por supuesto, este molde que estamos simulando acá es una cosa pequeña, de 30 centímetros por 50 centímetros. Entonces, cambiamos nuestro aluminio y colocamos ahora riolita. Riolita, ¿no es cierto?, es un tipo de magma, que tiene una viscosidad muy alta, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene un punto de fusión de alrededor de 700 grados Celsius, ¿sí? Entonces pasa de líquido a sólido alrededor de los 700 grados Celsius. Entonces, podemos mirar acá también las líneas de corriente, ocurre lo mismo, aquí hay convección natural, se nos generan estos dos vórtices, pero las temperaturas podemos ver que es distinto al caso anterior, porque aquí vemos, ¿no es cierto?, que estas isotermas o estas curvas de nivel de temperatura tienen una forma, ¿no es cierto?, más homogénea alrededor del molde, ¿sí? Y por supuesto hay un tiempo de diferencia importante. En el caso anterior, en 30 minutos se solidificaba todo, y en el caso de la riolita son 11 horas. Entonces hay una diferencia importante cuando cambiamos el fluido o el tipo de magma que queremos nosotros solidificar. Bueno, lo otro que quería mencionar, para que tengamos un background más o menos completo de lo que quiero, de lo que simulamos nosotros, es que entender de que los volcanes no son otra cosa que un respiradero de cámaras de magma, ¿sí? Y estos volcanes pueden ser muy agresivos, o simplemente uno ver fumarolas durante mucho tiempo sin mayor peligro. Tenemos nosotros acá varios ejemplos acá en Chile, un país muy volcánico, de volcanes que siempre están tirando fumarola. Por ejemplo, tenemos ahí el volcán Chillán, ahí en la Universidad Adventista de Chile, que queda acá en el sur. Ahí tenemos el volcán Chillán, ¿no es cierto?, que siempre está tirando fumarola. Y tenemos por el otro lado volcanes muy explosivos, como por ejemplo el volcán Santa Elena en Estados Unidos, que sabemos que es muy peligroso. Y bueno, ¿qué determina eso? Bueno, el tipo de magma que tiene la cámara de magma. Si el magma tiene mucho compuesto volátil en su composición, entonces claramente este magma, cuando va subiendo por la columna de la chimenea del volcán, entonces la presión va disminuyendo, y esa presión, cuando disminuye, los compuestos volátiles entonces van transformándose, ya que estaban en estado líquido con una presión alta, pero al ir subiendo disminuye la presión, entonces se transforman en gas, y entonces esto puede ser muy explosivo y generar los grandes peligros y estas explosiones que conocemos de estos supervolcanes de las cuales hay evidencia en toda la Tierra. Bueno, eso con respecto a las cámaras de magma y al tipo de magma que tenemos. Dentro de la cámara de magma hay un sinnúmero de fenómenos convectivos. Ya mencionamos que había convección natural, dijimos que también había conducción de calor y convección también al mismo tiempo.
por supuesto, cuando esto se va solidificando, una parte del magma va transformándose en sólido o cristales, que también es otra forma de decirlo, que se está solidificando, ¿no es cierto? Y la otra parte sigue dando vueltas. Entonces, es bien complejo lo que sucede en la cámara de magma. Por otro lado, también tenemos que existen distintos tipos de magma, ¿sí? Y cada uno tiene características muy distintas. Por ejemplo, los magmas basálticos, ellos están entre 1000 y 1200 grados Celsius. Su viscosidad es baja, ¿sí? Baja, cuando hablamos de magmas basálticos de viscosidad baja, estamos hablando de alrededor de 200 pascales por segundo de viscosidad, que es la viscosidad más baja que puede tener casi un magma. Para compararlo un poco, digamos que el agua tiene una viscosidad de 3 elevado a menos 3 pascales por segundo. Entonces, bueno, y para seguirlo comparando, digamos que la miel o la melaza tiene alrededor de 200 pascales por segundo, o sea, sería más o menos la viscosidad como la que tiene este magma basáltico. Por supuesto, esto está a 1000, 1200 grados Celsius. Y lo que acabo de decir está a temperatura ambiente. Y por el otro lado tenemos magmas riolíticos que tienen una viscosidad muy alta y cambian de fase entre los 650 y los 800 grados Celsius. ¿Sí? O sea, perdón, existen, digamos, no, cambian de fase alrededor de los 700, 650 grados. O sea, temperaturas menores a eso ya son sólidas. Pero entre 650 y 800 grados están en estado líquido. ¿Ya? Y su viscosidad es muy alta. Por ejemplo, podemos tener perfectamente magmas riolíticos con una viscosidad de 500.000 pascales por segundo. ¿Ya? Entonces se mueven muy poco. Bueno, con eso ya ustedes se darán cuenta que el tema de los magmas y cómo simular esto para entender el enfriamiento no es una cosa trivial. Y estos temas principalmente se estudian en el ámbito de la volcanología, ya que, ¿no es cierto?, es lo más que pudiera tener efecto en la población actual en la Tierra. Así que nosotros queremos estudiar esto. Y por supuesto también necesitamos una forma de la cámara de magma, ¿ya? Y también estudiamos y encontramos bastante literatura respecto a cómo era la forma de las cámaras de magma. Y por supuesto nadie ha visto una cámara de magma por abajo, sino que simplemente por evidencias en la superficie, algunas máquinas modernas que nos permiten medir densidades debajo de la Tierra y, por supuesto, algunas representaciones, suposiciones, ¿no es cierto?, de los geólogos, nos han permitido entender de que hay varias formas de cámaras de magma. Y aquí encontramos dos autores que nos indican claramente que en forma típica pueden haber cámaras de magma con esta forma. Así que nosotros incorporamos también todo eso en nuestras simulaciones. ¿Ya? Por eso le estoy hablando toda esta cosa para atrás, es simplemente para hacer una introducción de qué estamos nosotros hablando en nuestra simulación y de los contenidos que tiene que haber para ser rigurosamente científico, como se solicita en los artículos que se publican. Bueno, también otro tema importante, además de la viscosidad, bueno, que está unido a la viscosidad, es saber si el fluido es newtoniano o no newtoniano. Si es newtoniano, por supuesto, como el agua, ningún problema, pero en el caso de los magmas encontramos que los magmas tienen un comportamiento no newtoniano, ¿ya? Así que más complicado aún, porque tendremos entonces que utilizar algún modelo no newtoniano para poder hacer una simulación correcta del movimiento del magma, ¿no es cierto?, en esta cámara. Bueno, esta parte es la más fome de todas, así que las vamos a pasar rapidito, pero estas son las ecuaciones que utilizamos. Tenemos aquí las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿ya?, que son las de momentum y la de conservación de masa. Y por supuesto también tenemos acá el tema de, en nuestro caso también nosotros trabajamos con la concentración. También estudiamos la concentración de sílica, ¿ya? Y aquí nosotros entonces ocupamos esta ecuación de acá, que es para eso.
y también, por supuesto, usamos solamente conducción en la roca caja o en la roca huésped alrededor de esto. Bueno, aquí son otros parámetros de la dimensionalización que hicimos en nuestros casos. Aquí están las propiedades que utilizamos para el magma y para la roca caja. Por supuesto, esto está todo en estas journals, ¿no es cierto?, en estos papers de estos journals que aparecen acá abajo. De ahí sacamos todo. Y una parte importante de todo esto es validar el código, ¿ya? Para ver si está funcionando bien. Y en el caso nuestro, como no hay experimentos con magma, ¿ya? Con magma real, por las altas temperaturas y la peluca a esas temperaturas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue validar nuestro código con melaza, ¿sí? Con melaza, que es un líquido que sabemos que tiene una viscosidad muy parecida a la viscosidad de la riolita, del magma riolítico. Así que utilizamos eso y para comparar, y había algunos experimentos que nosotros pudimos utilizar para comparar nuestro código con el código de ellos, ¿no es cierto?, con los resultados experimentales de ellos. Y bueno, aquí están los resultados y afortunadamente nos dio muy parecido, casi igual, ¿no es cierto?, las líneas de corriente y también las líneas de corriente, o sea, cómo se movía esta melaza en convección natural, y también las isotermas, o como le decimos nosotros, las curvas de nivel de temperatura. Así que estamos claros y estábamos muy tranquilos de que todo funcionara bien, ya que el código nos estaba dando buenos frutos. Así que seguimos avanzando. Por supuesto, para probar el código tenemos que ver una situación física que sea más o menos real, o sea, que haya datos geológicos que nos puedan fundamentar de que estamos haciendo una buena simulación. Y lo que hicimos es justamente trabajar con lo que ya conocíamos bastante, que era el batolito costero de Perú. De eso hay varios papers y nosotros utilizamos el de este caballero, ¿ya? ¿Para qué? ¿Por qué utilizamos ese artículo? Porque él nos indicaba qué formas tenían el magma, los plutones que formaron ese batolito, más o menos a qué profundidad se formaron, ¿sí? Esos plutones. También nos indicaban qué tipo de magma era, o sea, si era un magma riolítico, andesítico o basáltico, ¿ya? Entonces, nos basamos en eso y propusimos lo que estamos mirando acá en esta diapositiva, que sería el mapa conceptual o la forma conceptual que vamos a utilizar para simular, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, utilizamos varios tipos de forma de cámaras de magma, rectangulares, cuasi elípticas, como esta que se ve acá. La profundidad, por ejemplo, aquí arriba tenemos 0 kilómetros, ¿no es cierto? Esa es la superficie. 3 kilómetros de profundidad tenía la cámara, y la cámara tenía 3 kilómetros de altura y tenía alrededor de 15 kilómetros de ancho, ¿sí? Eso de aquí hasta acá. Bueno, los métodos numéricos lo que se hace es, se discretiza, esa es la palabra correcta. Otra palabra que podría ser un sinónimo es, se secciona, ¿no es cierto?, nuestro dominio de cálculo. Ya, todo esto se denomina dominio de cálculo, ¿sí? Porque esto tiene un largo L acá, tiene una profundidad y D, ¿no es cierto? Entonces, todo ese dominio de cálculo uno lo discretiza o lo secciona, ¿no es cierto?, en pequeños cuadraditos, pequeños rectángulos, ¿ya? Y eso se nos transforma en lo que le denominamos una malla, ¿ya? Entonces utilizamos una malla, en este caso de 8.918 nodos, ¿ya? En la host rock, o sea, en la roca alrededor del magma, y entonces hay un total de 11.368 nodos o volúmenes de control, ¿sí? Ok. Los resultados nos mostraron esto, ¿sí? Aquí tenemos caso 1, que tiene esta forma de la cámara, una forma rectangular. El caso 2 ya tiene una forma como una, ¿no es cierto?, una forma ya más real de una cámara. Y el caso 3 ya es una forma cuasi elíptica de una cámara de magma. Si ustedes se dan cuenta, esas son las isotermas, o sea, las temperaturas. Y en el centro es donde nosotros esperamos ver que alcance la temperatura menor
de solidificación, que la temperatura de solidificación de este caso, que es un magma basáltico, es de alrededor de los 1200 grados, un poco menos, 1100 y algo grados, y resulta que esas temperaturas se alcanzaban en alrededor de, aquí tenemos, en alrededor de 30 kiloaños, o sea, 30.000 años, 40.000 años en el caso, dependiendo de la forma de la cámara. Ya, entonces, esos son los tiempos que nos dieron, ¿sí? Aquí tenemos las líneas de corriente, para que, mostrando más resultados, simplemente cómo se veía esto. Miremos cómo se ve la animación. Tenemos ahí el tiempo, ¿sí? 12.000, 13.000 años, no sé, cambiando la temperatura. También, por supuesto, la temperatura de la cámara que está al lado. Esta es otra cámara de magma de otra forma, ¿no es cierto? También tenemos que se demora cerca de más de 20.000 años en enfriarse. Y solamente estamos hablando hasta temperaturas de 1100 grados en el centro. Bueno, todo esto está en grados Kelvin, ¿no es cierto? Por eso es que se ven números mayores acá. ¿Ya? Está en grados Kelvin esto. Bueno, ahí están las tres cámaras enfriándose al mismo tiempo y con las líneas de corriente también al mismo tiempo. Bueno, esto se transformó en este artículo que ha sido publicado en diciembre de este año. Y bueno, si alguien después lo quiere leer en algún momento, me imagino que esta presentación podría estar disponible, o por lo menos el video, y ahí está por donde bajarlo. Bueno, ya que tenemos la primera parte de nuestra investigación hecha, ahora es tiempo de ver qué pasa con el registro bíblico. Ya que hicimos toda la simulación suponiendo, ¿no es cierto?, los casos actuales desde el paradigma científico que actualmente se reconoce. Entonces, ¿qué pasa ahora para poder probar de que estos plutones no se generaron en la corteza de la Tierra por un enfriamiento de miles de años, sino que pudieran haberse enfriado, ¿no es cierto?, en una, como lo dice el registro bíblico, en el caso del diluvio, si este magma, por ejemplo, esta cámara de magma, hubiera salido rápidamente y hubiera alrededor agua, en vez de ahora tener una roca huésped alrededor, porque sabemos que las conductividades térmicas de la roca son mucho más bajas que las del agua, especialmente cuando el agua se puede mover en convección. Bueno, entonces fuimos nuevamente a la Biblia y a los registros de la señora White y encontramos estas declaraciones. Dice, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, dice Patriarca y Profeta en la página 87. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Bueno, eso aparece en Génesis 7:11. El agua se veía caer de las nubes, cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. En Génesis 7:12 dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. También declara la señora White, la corteza de la tierra se rompió y el agua que contenía en sus entrañas salió a la superficie. Grandes piedras eran arrojadas al aire. Y una última declaración, las hermosas montañas de forma regular habían desaparecido. Esto refiriéndose al estado de la superficie de la tierra luego del diluvio. Y luego que ellos hayan salido, ¿no es cierto?, del arca. Piedras, plataformas salientes y ásperas rocas que antes no se veían aparecieron sobre algunas partes de la tierra. Donde había habido montañas y colinas no se veía rastro de ellas. Donde había habido hermosas planicies cubiertas de verdor y bellas plantas, se formaron colinas y montañas de piedra, árboles y tierra, sobre los cuerpos de hombres y animales. Toda la superficie de la tierra presentaba una apariencia de desorden. Bueno, entonces, si hubo un cambio tan fuerte en la superficie de la Tierra, producto del diluvio, entonces podemos hacer algunas hipótesis para poder tratar de probar cómo es que se formaron estos plutones que podemos mirar en la superficie de la Tierra en estos momentos.
Entonces, un análisis sencillo sería ver cómo es que en la actualidad se definen las profundidades a las cuales se solidificaron estos magmas. Entonces, vemos que ellos usan el tema de la presión litostática, ¿ya? La presión litostática es la presión que genera la roca frente, o sea, sobre un punto en particular dentro de la corteza terrestre, ¿ya? Esa es hidrodinámica, ¿ya? Que sería la presión que se genera en un punto bajo una columna de agua, ¿ya? En ambos casos tenemos las mismas ecuaciones para nosotros encontrar cuáles son esas presiones. Y esa ecuación no es otra que el peso específico, ya sea del agua por un lado o de la piedra por el otro lado, multiplicado por la altura de la columna, o sea, la altura de agua o de roca que hay sobre ella. Bueno, entonces, claro, cuando, por ejemplo, en el batolito costero del Perú, cuando se dice que este Plutón solidificó a 3 kilómetros de profundidad, ¿ya? Lo que nos está diciendo, en realidad, es que se hicieron pruebas de las rocas, ¿no es cierto?, y se pudo comprobar que estas rocas solidificaron a una presión de 900 bares, ¿ya? Entonces, a través de esta fórmula se obtiene que la altura o la profundidad a la cual esta roca fue solidificada es de 3 kilómetros, ¿ya? A través de esta fórmula. Bueno, ¿qué pasa ahora si en vez de decir que había roca arriba, decimos que había una columna de agua arriba? Como por ejemplo podría haber pasado en el caso del diluvio. Acordemos que 3 kilómetros de presión litostática corresponden a 9 kilómetros de altura de presión hidrodinámica. Y recordemos que en el caso del Everest, que es la montaña más alta del mundo, tiene casi 9.000 metros, ¿no es cierto? Casi 9 kilómetros de altura. Y lo otro que debemos recordar de que dice el registro bíblico y la señora White, de que la superficie de la Tierra estuvo completamente sumergida. Y si nos vamos a la genealogía o a la cronología del diluvio que mostramos al comienzo de la presentación, Noé recién pudo salir del arca después de 378 días. O sea, recién en ese momento el nivel del agua comenzó a bajar, cosa que se pudo ver en la superficie terrestre. Entonces no sería muy descabellado decir de que estas rocas ígneas estuvieron bajo una presión de 900 bares, pero no por una roca que había arriba, sino por una columna de agua que estaba a su alrededor. Bueno, lo que hicimos nosotros fue probar eso, ya que el registro bíblico nos indica y puede apoyar de que una masa muy profunda de agua sobre la superficie terrestre por al menos un año. Y esto estaría más de acorde al registro bíblico. Entonces hicimos esta prueba con el mismo código que ya está publicado y colocamos una columna de agua de 9 kilómetros sobre la parte de arriba de nuestra cámara de magma, que tiene las mismas dimensiones, son 3 kilómetros de altura, son 15 kilómetros, ¿no es cierto?, acá de ancho, pero está parcialmente solamente sobre la superficie de la Tierra, ¿no es cierto? Solamente esta parte de arriba está en agua y de aquí para abajo está en roca. Entonces hicimos esta simulación para ver si los tiempos de enfriamiento disminuían notablemente, y la verdad es que sí disminuyeron notablemente. Los tiempos de enfriamiento decrecen en 10 kiloaños, o sea, en vez de ser 40.000 años en el caso más desfavorable, ahora los tiempos de enfriamiento fueron solamente 30.000 años. A pesar de esto, igual, ustedes saben, entre un año y 30.000 años, igual hay una gran diferencia. Bueno, una segunda hipótesis, parte de la interrogante de por qué distintos métodos de pruebas científicos actuales presentan tiempos tan altos, sobre miles y millones de años de formación de rocas. Y bueno, lo que nosotros podemos mirar
es un poco la Biblia y lo que dice Job 36, del 4 al 18. ¿Ya? Y en estos versículos, Dios describe la creación de la tierra a partir de la nada, ¿ya? Y también define sus medidas y fundamentos. ¿Sí? Eso dice en los primeros versículos de Job 38. Esto lo podríamos interpretar como una creación de materia nueva por parte del poder creador de Dios. Dios es el único que puede crear materia nueva en este universo. ¿Ya? No existe otra forma o otro poder u otro ángel, digamos, u otro ser que pueda crear materia de la nada. Y yo creo en eso. ¿Sí? Entonces, Job 4 al 38, ¿no es cierto?, afirma, ¿no es cierto?, que quién formó la tierra, quién creó sus medidas, sus fundamentos. Y bueno, esto nos da pie para interpretarlo como una creación del material de la tierra y su contenido, digamos, agua, roca, como algo separado, ¿ya?, de la existencia que Dios creó luego en los 7 días de la creación. ¿Sí? Por lo menos eso nos hace pensar que podría ser una creación de la materia tierra, el agua, y después, ¿no es cierto?, aparte, en otro momento, los días de la creación. Además, tenemos otra base u otra declaración que podría también apoyar esto, que son las declaraciones de la señora Elena de White en la historia de la redención, capítulo 1. Y en este primer capítulo, ella nos indica que la gran envidia de Lucifer se desató cuando Dios puso a Cristo como su igual en el cielo. ¿Sí? Bueno, eso se sabía. Cristo siempre ha sido Dios, pero en ese momento parece que había como, no sé, ciertas dudas quizá en algunas personas. Y bueno, Dios simplemente en algún momento, cuando se anunció la obra de la creación de la tierra, también se aprovechó de afirmar, ¿no es cierto?, la posición de Cristo como igual a Dios. Entonces ahí comenzó a darse la envidia de Lucifer, ahí nació. Ella también indica que el hombre y la creación tuvieron lugar después de la guerra en el cielo y de la caída de Lucifer. Si suponemos, ¿no es cierto?, que existen millones de ángeles, ¿ya? Entonces tendríamos que comenzar a pensar en qué periodo de tiempo Lucifer tuvo todo el tiempo, ¿no es cierto?, para poder extender su rebelión entre los millones de ángeles que existían. Y además del tiempo también para atender otros mundos creados. Entonces, ahí tenemos un plazo de tiempo entre la creación de la Tierra, ¿sí?, ¿no es cierto?, y la creación de 7 días, que pudieron haber sido cientos o miles de años. Finalmente, existen algunos teólogos que, por supuesto, han estudiado y dedicado más tiempo a analizar lo que acabo de mencionar, como por ejemplo el doctor Héctor Urrutia y el doctor Richard Davidson. Héctor Urrutia escribió un libro al respecto de esto, y que también apoyan lo que acabo de decir. ¿Qué cosa es? Es que tenemos una tierra vieja, con una antigüedad indeterminada, y una vida joven en la tierra, de alrededor de unos 6.000 años. Bueno, los resultados de nuestras simulaciones que acabo de presentar apoyan esta hipótesis, ¿sí? Que tenemos rocas que son muy antiguas, ¿ya? Que ya vemos que para formarse, ¿no es cierto?, estas grandes cantidades de material que son los plutones que vemos ahora en las cordilleras de las costas, necesariamente tienen que pasar mucho tiempo para que se enfríen, si es que partimos de un magma líquido, ¿no es cierto? Bueno, eso. Finalmente, las conclusiones de este trabajo y de esta ponencia son las que están en esta página, la voy a leer. Dice, cuando existe agua alrededor de un cuerpo magmático, el tiempo que disminuye en 10.000 años. Paradigma, el diluvio universal, que pudiera haber enfriado esta roca o esta cámara de magma. En el diluvio, el agua cubrió el planeta de forma violenta, lo cual en términos físicos se conoce como convección turbulenta, ¿ya? Nosotros no incorporamos eso en nuestro modelo,
pero si lo incorporáramos, entonces los tiempos de enfriamiento que fueron de 30.000 años podrían incluso disminuir más, ¿ya? No sé cuánto más, podría ser hasta 20.000 años, 15.000 años, estimo eso a grandes rasgos. Entonces, ¿podríamos hacer que esto se enfríe más rápido? Sí, pero incluso con eso no podríamos llegar al año que uno pensaría que debería ser para tener estas rocas, ¿no es cierto?, en la superficie de la Tierra actualmente. Como cristianos debemos ser cuidadosos con respecto a las suposiciones actuales que indican que la actual superficie de la Tierra tiene millones de años de evolución. Los materiales de la Tierra podrían tener muchos años, quizás millones de años, no lo sabemos, pero la vida en la Tierra y las actuales formas de la superficie no las tienen. Definitivamente no, porque la historia bíblica nos indica que la vida tiene 6.000 años y también nos indican que muchas de las formaciones rocosas grandes que tenemos actualmente evidentemente fueron producidas en el diluvio. Finalmente, las hipótesis que tratan de probar los científicos siempre están influidas por el paradigma personal que ellos tienen. Si tú eres un evolucionista, entonces vas a tratar que las cosas tengan millones de años de formación. Bueno, sin embargo, nosotros como científicos, me refiero a nosotros como científicos cristianos, científicos que creemos en la historia bíblica, estamos llamados a plantear hipótesis partiendo desde la historia bíblica y desde ahí utilizar nuestra ciencia, lo que hemos aprendido, para verificar estas hipótesis. Bueno, esa es la presentación. Aquí están las referencias, mis agradecimientos especiales a la Iglesia Adventista, al Instituto de Geociencia de la Universidad de Loma Linda, que está financiado por el Concilio de Fe y Ciencia, nuestro proyecto que pudo realizarse. Muchas gracias por su atención. Eso es. Doctor Zambra, nosotros también te agradecemos mucho por esta exposición. Realmente el tema es profundo. Imagino que ahí algunos de nuestros televidentes, los que nos acompañan, algunos sí son científicos. He visto que hay algunos que están nos acompañando aquí que son científicos, gente del área, pero hay muchos ahí que están rascando el coco, ¿no? Así, pensando, oye, ¿de qué se trata eso? O sea, son términos y situaciones que no muy comunes, ¿no? La verdad, nada comunes para una parte de nuestros televidentes. Sin embargo, hemos visto que hay preguntas aquí, ¿no? El público está comentando, está preguntando. Les animo, ¿no? Sigan preguntando, ¿no? Si hay algún tema, algo que mencionó el doctor Zambra, que a ustedes no quedó muy claro, pueden preguntar de nuevo. Con gusto, tengo certeza que el doctor Zambra podrá explicarles con más detalles o de una forma un poco más sencilla, ¿no? Para que podamos entender mejor. Pero sí, algunas cosas quedaron muy claras, ¿no? Muy claras algunas evidencias. Es muy interesante tu experiencia y estudios, y estas revelaciones nos llaman la atención. Los científicos están constantemente buscando, ¿no? Y esas simulaciones, ¿no? Ahí nos revelan otras cosas muy interesantes. Es cierto que se van a descubrir otras verdades, ¿no? Otras cosas conforme el avance de la ciencia y investigaciones también. Bueno, vamos a compartir ahora la interacción, ¿no? Con nuestros televidentes. Les pido de una vez más que envíen sus preguntas, sus saludos, sus comentarios. Mencionan también, por favor, de dónde nos están viendo. Pero antes de leer estas interacciones con nuestros televidentes, mencionamos que seguimos en la tercera temporada del programa Nuestros Orígenes Revelaciones. Y en el próximo sábado, 19 de marzo, a las 3 p.m., estará con nosotros el doctor Luciano González, él mismo. Está aquí con nosotros hoy como presentador, ¿no? Pero el próximo sábado el doctor Luciano estará con nosotros como ponente, estará presentando un tema interesante, muy interesante.
Y el doctor González es el director del Instituto de Geociencias de la División Interamericana de la Interamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, la División Interamericana abarca los países de Centroamérica y Caribe y también algunos países del norte de Sudamérica. Bueno, el doctor Luciano González también es docente de Ciencia y Religión y Ciencias Exactas en la Universidad de Montemorelos en México. Bueno, su tema será placas tectónicas y catastrofismo. Este será el tema del próximo sábado. Les invitamos para este encuentro aquí, en ese espacio, en el próximo sábado. Bueno, vamos a ver ahora cómo está nuestra audiencia, ¿no? Tenemos ya algunas personas aquí, algunos que están a cada sábado, ¿no?, con nosotros. Qué bueno que nos acompañan, mandando sus saludos y sus preguntas. Valde Jorge Zúñiga, empezamos contigo, ¿no? Nos desea un feliz sábado, buenas tardes a todos y saludos desde Cuautla, en Morelos, en México. ¿Ok? Raúl González, Shabbat Shalom, feliz sábado desde la Ciudad de México. Está con nosotros también Flor Hernández. Gracias, equipo de Nuestros Orígenes, por compartir tanto conocimiento con nosotros. Dios los bendiga. Nos habla Flor Hernández desde Canadá. Un saludo, Flor, ahí a la distancia. ¿No? El ingeniero Orlando Poma está con nosotros también. Saludos, ingeniero. Nos envía saludos al doctor Luciano González y el equipo. Es un excelente y bendecido programa. Un gran abrazo, doctor Carlos Zambra. Saludos desde Perú, nos habla el ingeniero Orlando. Bueno, Abimael Ortega nos envía saludos desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, es en México. Dios los bendice, excelente programa. Bueno, también Asnoraldo Arenas, buenas tardes, dice, excelente programa, soy geólogo, saludo desde Villahermosa, México. Alan Chablé, todavía una vez más está con nosotros, nos desea un feliz sábado. Bueno, Volney Faria ya tiene una pregunta aquí. Vamos a ver, doctor Luciano, ¿qué nos dice? Volney Faria, de Brasil. Sí, gracias, Tennyson. Antes de ver la pregunta, quiero enfatizar un poco que el tema que está presentando el ingeniero Carlos Zambra hoy y mi tema de la próxima semana están muy relacionados, ¿sí? Les voy a dar una buena noticia también. Yo no voy a presentar ninguna ecuación en la próxima presentación, ¿de acuerdo? Ahí Carlos presentó un montón de ecuaciones que tenemos que usar para ese paper. Y vaya que sí, Carlos es un experto en programación en Fortran, ¿sí? Por eso tuvimos que meter muchas ecuaciones y se ven muy bonitas ahí, ¿sí? Se nos hacen bonitas a nosotros, pero yo sé que a la mayoría de la gente no. Así que el próximo sábado, con el favor de Dios, en el tema de placas tectónicas y catastrofismo, les prometo que no voy a presentar ninguna ecuación. ¿De acuerdo? Vamos a hablar sobre la misma temática del diluvio, evidencias del diluvio, los aspectos históricos de la teoría de placas tectónicas y cómo todo eso se relaciona con nuestra cosmovisión, ¿sí? Va a ser un tema también importante para los muchachos que están en los clubes, para los conquistadores, para los guías mayores, maestros que tienen que enseñar estos temas en las escuelas, temas de geología, que a veces son medio intrincados. Así que los invito para que el próximo sábado nos acompañen también. Y les prometo que no va a poner ninguna ecuación para que todos estemos más tranquilos, ¿ok? Próximo sábado, con el favor de Dios, los esperamos con placas tectónicas y catastrofismo, un tema muy interesante y muy profundo. Bien. Valney Faria dice, feliz sábado a todos. Y Carlos, fíjate bien lo que pregunta, dice, los cráteres de meteoros que se ven hoy en la Tierra, ¿son evidencias de colisiones durante el diluvio? Si fuera antes, Noé no existiría. Si después, nosotros tampoco, ¿cierto? A ver, Carlos, ¿qué opinas de esa pregunta? La verdad que
He estado mirando, no sé, estos días estuve mirando algunos temas, o sea, algunas figuras, más que nada, imágenes de cráteres, claro, que hay sobre la Tierra y se hablan de que, claro, son meteoritos y todo eso. Pero también me hace sentido un poco la declaración que acabamos de leer en la presentación que hice respecto a lo que dice la señora White, que dice que en el diluvio las piedras volaban, salían desde el interior de la tierra, volaban y caían sobre la superficie, se hundían profundamente. La verdad que yo no sé si, o sea, hay una cosa que es clara y que es que antes del diluvio la superficie de la tierra era perfecta, Dios la hizo perfecta, ¿no es cierto? Entonces uno no puede pensar de que antes del diluvio hubiera habido cráteres o evidencias de colisiones de meteoritos sobre la Tierra. Si fue perfecta, entonces no debería haber habido eso. Uno debería pensar de que en el diluvio formaron todas esas cosas, ¿no? Según la historia bíblica y según lo que yo leo también de las declaraciones de la señora White. Y me hace un poco sentido el pensar en que estas rocas, grandes rocas, como habla la señora White, salieron expulsadas desde la Tierra y volaron cientos de metros y luego cayeron en la Tierra para después hundirse. Algunas de esas podrían haber dejado algunos cráteres, pienso yo, que son visibles hasta ahora. Podría ser una explicación, no tengo evidencia científica, es solamente una afirmación, ¿cómo se llama? Una conjetura. Muy bien. La que sigue es una pregunta también, la misma persona, Carlos. Dice, ¿y eso podría haber causado el surgimiento de tantos volcanes? Bueno, mira, yo no soy geólogo, pero respecto a los volcanes, claramente hay lo que yo veo es que hay a ver, se está repitiendo, no sé si soy yo, el sonido, a ver, ya, ahí creo. Sí, hay una quebradura, a ver, hay fisuras en la corteza terrestre. Después del diluvio, claramente se generaron fisuras en la corteza terrestre. Y muchas de esas fisuras claramente pueden haber ascendido del magma, y por supuesto eso es lo que forma los volcanes. Entonces, yo veo que esto, o sea, son efectos del diluvio. No creo que sean efectos de estas rocas que andan por los aires y caen sobre la Tierra, pero creo que son efectos del diluvio, claramente los volcanes que conocemos ahora. Y son efectos de resquebrajamiento de la corteza terrestre y presiones interiores de la Tierra, ¿no es cierto?, por este movimiento de las placas, como lo menciona la geología actual, y que hacen que este magma ascienda, ¿no es cierto?, busque los caminos para poder ascender a la superficie de la Tierra. Y esos son los volcanes. Está preguntando, le recomiendo que no se pierda la próxima plática. Ahí vamos a hablar de eso también, ¿sí? De los procesos que causan la orogénesis, el nacimiento de montañas. Hay una pregunta que llegó a mi WhatsApp, Carlos, sí, de un alumno de aquí de Físico-Matemáticas. Es con referencia a la tabla que presentaste sobre la cronología del diluvio. No sé si puedes volver a la ponencia allí. Pregunta Israel Juárez, dice, ¿hay error en la duración acumulada? La suma me da 418, pero ahí sale 378. No sé si podemos ver rápidamente eso, Carlos. Es un alumno de físico-matemáticas, tú sabes, siempre se fijan en los números. Sí, no, está bien, está bien. La verdad que yo esta tabla la copié directamente del libro o del tratado de este caballero, Federico Salvador Watson. No sé si están viendo, a ver. ¿Tienen la referencia? No sé. Sí, ¿estoy compartiendo pantalla o no? ¿No? Ok, comparte pantalla, Israel. Si puedes ver ahí, Israel, le estoy diciendo Israel, es un muchacho que yo conozco, le tengo mucha confianza, por eso estoy diciendo. Israel, puedes ver allí la referencia y checarlo por ti mismo. No sé si se está viendo ahí la página. Ya. Esa es la estamos viendo. Mira, esta es la referencia, Israel. Chécala si quieres y puede ser que tengas razón.
Puede ser que haya algún error, puede ser. Chécala y nos dices. En un momento dado podemos hacer alguna recomendación por ahí, ¿verdad? Para seguir, con algunas otras preguntas que hay por aquí. Pero muy buena tu observación, Israel Juárez. Muy buena tu observación sobre esta tablita. Sí. No sé, Tennyson, ¿qué sigue? Aquí tenemos, hay una pregunta más. Juan Jesús, doctor Luciano. Juan Jesús Soria. Soria Quijay te dice, ¿qué algoritmo numérico y qué indicadores estadísticos validaron el modelo, Carlos? Bueno, el algoritmo numérico es el método de volúmenes finitos. Ya, este método de volúmenes finitos es el clásico que lo inventó o lo formuló, digamos, Patancar en el año 1976. Y hay un libro sobre eso que él publicó el año con Patancar y Spalding en el año 1980, y luego salió un libro el año 1991 de este tema, de volúmenes finitos. El algoritmo justamente para el tema del acoplamiento de las ecuaciones de continuidad fue el algoritmo simple, ya que acopla, ¿no es cierto?, las ecuaciones de momentum con las de conservación de la materia, conservación de masa. Eso es, el tema estadístico. El tema estadístico, hay un libro que es el libro de Mala la Sequera. A ver, yo podría dar la referencia si se quisiera en algún momento, pero ahí se hacen los análisis estadísticos respecto a los errores que tienen estos modelos. Ahora, estos algoritmos son algoritmos adaptativos y son algoritmos semi-implícitos. ¿Qué me refiero con esto de semi-implícitos? Que, siempre van a converger, ¿ya? No tienen un criterio de convergencia. Y lo otro es que se puede utilizar un suavizamiento de las soluciones utilizando factores de subrelajación, ¿ya? ¿Qué me refiero a esto? Que uno puede tomar un porcentaje de la solución del algoritmo en el tiempo anterior y un porcentaje de la solución que viene en el tiempo posterior. Entonces, uno utiliza este parámetro para ir ajustando, digamos, el algoritmo para poder suavizar la solución. Esto se hace normalmente en métodos numéricos porque a veces las soluciones divergen cuando oscilan mucho, ¿ya? Y estas técnicas de subrelajación nos permiten trabajar con soluciones más acotadas, que no varíen mucho para arriba y para abajo, sino que anden más en el promedio. El análisis estadístico, como lo digo, de estos algoritmos aparecen en esos libros y, bueno, difieren mucho para cada caso, ya que son, como lo indico, son para cada caso distinto. O sea, se utilizan estas subrelajaciones que, por supuesto, si hubiera algo con que comparar, el tema estadístico en general se podría hacer, pero no hay en este momento para lo que hicimos algún análisis estadístico adicional. Solamente que el método numérico tiene esas características que acabo de mencionar. Es semi-implícito básicamente. Déjame comentar algo, Tennyson. Esa pregunta que acaban de hacer me hace pensar que hay bastante gente también en el campo de la ciencia que escucha el programa. Entonces quiero hacer una invitación que ya he hecho. Si alguien del público es un experto en cierta área de la ciencia y quisiera en un momento dado participar como ponente de este programa, comuníquese conmigo. Ahí está mi correo. De hecho, varios ponentes que hemos tenido, hay gente que se han comunicado con su servidor para hablar con ellos y ver en qué área pueden hacerlo. De hecho, Carlos y yo nos conocimos por papers, por publicaciones, ¿no es cierto, Carlos? Sí, él vio una tesis mía, me escribió y vimos que nos entendimos bien en los aspectos de la ciencia y él ha sido pues un apoyo tremendo en este proyecto. Vamos a tener al ingeniero Juan José Baeza también, él es de la Ciudad de México, es doctor en geofísica por la UNAM. Él va a tener una ponencia también dentro de poco. Y también nos conocimos así en este programa por intercambio académico. Así que repito, si alguno de ustedes tiene una ponencia, alguna especialidad en geología, biología, matemáticas, física, química, etcétera, pónganse conmigo en contacto y podemos hablar
y he estructurado de una vez la quinta temporada, porque la cuarta temporada del programa ya está estructurada, gracias a Dios. Ahora quiero trabajar en la quinta temporada para que juntos, como dije hace un momento, es un programa de la iglesia, para que juntos podamos instruirnos científicamente. Es simplemente una invitación. Tennyson. Correcto, muy bien. Aquí viene Mario Rojas, nos acompaña y dice: Dios les bendiga muy grandemente en todo y los siga fortaleciendo con su Santo Espíritu. Vorey Faria, de nuevo de Brasil, menciona: es difícil utilizar textos de Ellen White, la escritora Ellen White, en presentaciones técnicas como esta. Y el doctor Carlos lo hizo muy apropiadamente. Gracias, doctor Carlos Zambra, por su exposición. Bueno, ahí viene una pregunta, doctor Luciano. Nicolás Balduzzi, un vecino tuyo de ahí de Argentina, Carlos, pregunta: ¿qué opina de la hipótesis de la Tierra joven y la datación radiométrica errónea por decaimiento radiactivo acelerado? Bueno, yo todo lo que he leído y escuchado respecto a la datación radiactiva, es lo que yo veo. Tecnología me puede ayudar en el tema si existe alguna datación de roca que dé mucho menos que eso, de miles de años, digamos. Me parece que no lo sé. Luciano, ¿tú has leído algo, datación radiométrica con valores de años bajos, digamos, de rocas, digamos? Mira, Carlos, una política que yo sigo es, cuando está un ponente, yo prefiero no interferir. Prometo que para la próxima ponencia hablo un poquito de eso. ¿Qué te parece? Sí, porque yo no lo con el público. Sí, yo solamente he leído artículos con miles de millones de años. Y con respecto a eso, y con respecto a eso yo no tendría problemas en pensar, claro, obviamente ahí hay un error seguramente en algunas constantes que ellos utilizan para la datación, pero seguramente da muchos años de todas formas, y por lo mismo es que lo que yo creo a consecuencia de lo que he estudiado y de las declaraciones que presenté en la ponencia de recién, es que estamos en presencia de una Tierra muy antigua, ¿sí? Y una vida muy joven. La vida tanto de seres vivos como de los árboles, vegetales y todo eso, muy joven. Es lo que yo creo, a partir de lo que expuse, digamos. Eso. Bueno, mira, la pregunta que tiene Jorge Zúñiga allí es muy asociada con lo que tú ya contestaste. Dice: buenas tardes, disculpe la pregunta. Entonces, los aproximadamente 6,000 años que los adventistas usamos es referente a la existencia, vida, sobre la Tierra, pero la formación tiene más de 6,000 años. Sí, es justamente lo que estoy diciendo. Sin embargo, quiero solamente aclarar de que no es la visión de los adventistas simplemente, sino que es lo que indica la Biblia. O sea, indica que la creación fue hace 6,000 años aproximadamente. Y eso por un estudio simplemente de la genealogía que aparece en la misma Biblia, ¿no es cierto? Si contamos los años desde Adán hasta Enoc, ¿no es cierto? Después Noé, y así sucesivamente, vamos a ver que la Tierra tiene alrededor de 6,000 años de vida. O sea, Dios creó la Tierra hace 6,000 años. De eso no tenemos duda. Sin embargo, el material de la Tierra puede tener mucho tiempo más. La materia misma, el agua, las rocas, ¿no es cierto? Los minerales que las constituyen, puede tener mucho tiempo más. Entonces, es eso lo que yo estoy afirmando, y bueno, creo que hay cabe el poder plantear esa hipótesis a partir incluso de la Biblia misma y de las declaraciones de la señora White.
Eso es lo que estoy planteando. Tiene una pregunta relacionada también, pero no exactamente la misma. Dice, una consulta sobre la edad de la Tierra. ¿Ha escuchado sobre la idea de la creación con apariencia de edad? Esa podría ser una razón para la edad de la Tierra. ¿Qué opinión le merece? En mi entender, y a la luz de las declaraciones de la señora Juárez, lo que yo creo es que hubo un momento en el cual se creó materia, ¿ya? De la nada, Dios crea materia, ¿ya? Dios crea materia, y yo creo que fue justamente en ese momento cuando Dios puso a Jesús como su igual y comenzó la envidia de Satanás, como lo dice la historia de la redención. Creo que es en ese momento cuando se creó la materia de la tierra, digamos las rocas, el agua, los elementos constitutivos fundamentales de la tierra. También pueden haberse en ese momento o antes, qué sé yo, en ese instante, haberse creado otros mundos también, ¿ya? Porque no vamos a decir que la tierra era tan importante solamente para crearla a ella. Quizá en ese momento cuando se anunció que Jesús era el igual a Dios, no solamente era sobre la tierra que se hablaba, quizá era de otros mundos también que se iban a formar. Entonces, desde ahí que comenzó la envidia, la historia de la redención menciona de que pasó un tiempo para que comenzara la rebelión de Satanás. O sea, Satanás tuvo que hablar con muchos ángeles, visitar muchos mundos, comenzar a colocar su semilla de envidia de que no, que él era igual a Dios y que Dios, no sé, o sea, que Jesús estaba quitándole el lugar que le correspondía a él. La historia de la redención lo menciona así. Pero, y luego, ¿no es cierto?, la historia de la redención menciona que a partir de ese momento, de que fue la lucha, ¿no es cierto?, de Dios, de Jesús con Satanás, y que el diablo fue enviado, ¿no es cierto?, fue eliminado, o sea, fue sacado del cielo, es ahí donde se crea el hombre, ¿ya? Entonces, lo que yo creo es que los 6.000 años tienen que contarse desde ese momento, pero la creación de la materia desde la nada, que Dios crea de la nada, ¿no es cierto?, es mucho más antigua. Y por supuesto, creo que esto estaba desordenado en un comienzo, como lo dice Génesis el capítulo 1, ¿no es cierto? La tierra estaba desordenada y vacía, ¿no es cierto? Yo creo que estaba desordenada y es justamente en los 6.000 años atrás que Dios comienza, ¿no es cierto? Jesús comienza a crear la tierra. Eso es lo que creo. Entonces, no creo eso que que Jesús crea una creación con apariencia de edad. No lo creo por ese lado. Sino creo lo otro, que la materia fue creada mucho tiempo atrás y no sabemos cuántos, miles de años, no sé si millones, pero miles de años por lo menos, antes de los 6.000 años que comienza la creación de los seres vivos y el ordenamiento de esta tierra, digámoslo así. Raúl González dice, me gusta que haya un ponente cristiano que apoya la ciencia y al mismo tiempo apoya la Biblia. Mi pregunta es, ¿qué parte de la comunidad científica es cristiana y antievolucionista? ¿Qué parte de la comunidad científica es cristiana y antievolucionista? No lo sabría decir. Quizás la pregunta sería cómo identificar a alguien que es evolucionista. La Biblia, ¿no? ¿Sí? ¿Volví o no? A ver, se cortó ahora tu sí. respuesta, Carlos. Sí, sí, ahora voy a decir algo. Sí, creo que si somos cristianos tenemos que apoyar todo el registro bíblico, todo lo que dice la Biblia, tal como lo dice, no decir que son fábulas, sino que es un relato textual, como dice la Biblia. Y si somos antievolucionistas, entonces también somos cristianos, porque tenemos que creer, ¿no es cierto?, lo que dice la Biblia. Entonces creo que
que la Biblia es una sola y hay que leerla como corresponde, sin tener preconceptos, y leerla como un libro histórico, no como un libro de fábulas. Creo en eso yo. Entonces no sabría cómo responder a esta pregunta si es que tiene algún otro fondo, ¿no? Otra, no sé, otra pregunta dentro de ella. Miren, estimado público, el tiempo se nos está agotando. El tiempo se está agotando para contestar las preguntas. Déjenme, me voy hasta abajo con Esmeralda García Miranda. Pregunta Carlos, Génesis 1:1, ¿entra en la semana de la creación? Sí, ese es un tema muy interesante. Las dos últimas personas que yo cité en la referencia, Héctor Urrutia y el otro teólogo estadounidense, pero en particular Héctor Urrutia, que tiene un libro muy interesante, él explica, ¿no es cierto?, que Génesis 1:1 justamente apoya la creación de la materia tierra, ¿ya? De la materia, digamos, los minerales, las rocas, ¿no es cierto?, el agua incluso. Pero ese versículo está como desconectado de los que vienen después, donde comienza a hablarse de la creación en los 7 días. ¿Ya? Él hace todo un análisis, una exégesis, ¿no es cierto?, del texto hebreo, y justamente él recalca que parece que este versículo está totalmente desconectado de los versículos que vienen después de la semana de la creación, cuando habla, ¿no es cierto?, y fue la tarde y la mañana el primer día, la tarde y la mañana el segundo día, etcétera, etcétera, cuando habla de los días de la creación. Sin embargo, cuando entra a Génesis 1:1, simplemente dice que Dios crea la tierra. Entonces, justamente, bueno, si ustedes, les recomiendo leer ese libro, si pueden hacerlo, y ahí habla con mucho más propiedad y con muchos más argumentos lo que estoy explicando. Creo que Génesis 1:1 no entra en la semana de la creación. Creo que esa es la creación de la tierra como una materia inerte, desordenada y vacía, pero no entra en la semana de la creación. Muy bien. Tennyson, da los saludos que faltan, por favor. Ok, de acuerdo. Infelizmente el tiempo se va y tenemos muy buenas preguntas, ¿no? Pero vamos aquí ya finalizando. Nicolás Balducci menciona aquí un físico, matemático, ¿no? Un ingeniero ahí de la antigüedad. Dios utilizó matemática avanzada, ¿no? Paul Dirac mencionó eso en su vida. Dios utilizó matemática avanzada. Realmente eso está en la naturaleza, ¿no? Y como ya no hay tiempo para preguntas, voy a mencionar nada más aquí. Ángel Alberto, ¿no? Saludos desde Guatemala. Mandó ahí su pregunta. Benjamín Zavala, también un feliz sábado, nos saluda. Esmeralda ya mencionamos. Rafael Horta Scaldaferri, nos saludos desde Brasil. Rafael Horta Scaldaferri, saludos desde Brasil. Tiene una pregunta, pero vamos avanzando, doctor Luciano. Y dice más adelante, Rafael Horta, obrigado. Esta es la prueba que Rafael es de Brasil, ¿no? Y Álvaro Rodríguez agradece la respuesta. Doctor Luciano, no sé si tenía algún otro comentario. Aquí, Yisuri Orona acaba de mandar un feliz sábado desde Hermosillo, Sonora, eso en México. Muy bien, muy bien. El tiempo se nos acabó, estimado público. Tenemos hasta las 4:30 y 2 minutos más porque hay otra programación. Yo mismo tengo una conferencia en unos minutos más, de hecho ya me están esperando. Así que damos gracias como cada sábado al público que se nos unió esta tarde con sus comentarios, sus preguntas, todo eso enriquece. Noten que los ponentes no sabemos todo, ¿sí? Quizás mucho más lo que ignoramos que lo que sabemos, ¿sí? Sí. Pero en la medida de lo posible estaremos para ayudarles a resolver sus intrigantes, sus dudas y atender sus comentarios también. Quiero agradecer especialmente a Carlos por su gran esfuerzo en este modelo matemático
Esto es algo que, como él dijo, ya se publicó en una revista que no tiene nada que ver con nuestra iglesia, gracias a Dios. Y los editores dieron una felicitación muy fuerte, muy grande a lo que hicimos el paper. Así que gracias a Dios podemos hacer eso, solamente por gracias a nuestro Dios que es tan bueno, que nos permite comunicar esta alternativa con gente que tiene otra cosmovisión. Así que, Carlos, muchas gracias por tu esfuerzo. Te esperamos, con el favor de Dios, tenerte nuevamente como ponente en otra temporada. Y gracias al público también, sin el cual pues nuestro programa no sería útil. Así que cada sábado esperamos a las 3 de la tarde. Próximo sábado, dijimos, tendremos un tema de una forma a continuación de este. Y recuerden, sin ecuaciones. Tengo algunas, pero las voy a sacar para cumplir con mi promesa. ¿Ok? Así que los esperamos. Inviten a sus jóvenes, a sus gente de preparatoria, niños que quieran escuchar algo sobre el diluvio, para enriquecer nuestro conocimiento sobre ello. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Gracias, estimado público. Nos vemos el próximo sábado. Sigan estudiando, sigan leyendo y sigamos orando por la situación en Europa. Una situación que se hace cada vez más compleja y nos preocupa. Así que oremos a nuestro Dios. Aunque pareciera que el mundo se va a acabar, Dios tiene el control. No nos olvidemos. Gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado. Adiós.